¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos por la CDMX. En Capital CDMX vamos a estar haciendo un esfuerzo de dialogar desde el Congreso de la Ciudad de México con alcaldes, con diputados federales, con todos los que puedan aportar a la discusión para que se fortalezca la democracia en la capital del país. Decidimos iniciar con los que ya llegaron a ocupar funciones ejecutivas, la tercera legislatura del Congreso capitalino, y por eso iniciamos con una mesa desde el Congreso con coordinadores de diversas fuerzas parlamentarias. Los vamos a presentar en un momento. Aclarar nada más que también se invitó a Morena, no pudo estar con nosotros la coordinadora Xochitl Bravo, pero aquí está su espacio para cuando quieran venir a dialogar y a discutir. Entonces ahora procedemos a presentar a los compañeros que están aquí en la mesa. Empiezo por la derecha, fíjense, empiezo por la derecha a presentar al diputado del PT, que es el coordinador del PT, que se definen como la izquierda de las izquierdas, integra el bloque de la 4T pero tengo que decir, es el norteño más chilango, o más bien el auténtico chilango, porque dicen que chilango es ser de otra entidad y vivir aquí, muy involucrado en la Ciudad de México. También tenemos al vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino, que es Diego Garrido, diputado de GAM, y pues ya fue legislador, está reelecto, pero ahora tiene esta función de estar ahí en la toma de decisiones. Ya la había tenido en la legislatura pasada, pero ahí sigue. Y nos acompaña también el diputado Roy Fit Torres. Él es el coordinador de Movimiento Ciudadano, también ya había sido coordinador, y ellos se definen como los chilangos auténticos, los más ciudadanos de la capital del país, ¿no? Entonces, así están aquí, y vamos a iniciar este diálogo. El primer tema con el que queremos arrancar y poner en la mesa, bueno, sin antes decirles que nos acompaña, porque es que ese tema lo va a poner ahorita en la mesa, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, y decirles que el primer tema que nos gustaría debatir, porque esta es una peculiaridad de la mesa, es que vemos 4 abogados, creo que todos de la UNAM, y un abogado del diablo. Entonces, así vamos a iniciar el primer tema con la reforma al Poder Judicial, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, seguramente se aprobará en el Senado, va a llegar y va a impactar el Congreso capitalino, porque ustedes son parte del constituyente, pero además tienen la intención de reformar el Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, si nos gustan decir cómo le van a entrar, ustedes definan quién toma la palabra primero. ¿Quién se anima? A ver, en principio hay que esperar que efectivamente se apruebe. Les falta un diputado al oficialismo, un senador, perdón, al oficialismo. Ellos dicen que ya lo tienen. Esperemos que el bloque de contención se mantenga. Esperemos que sí se pueda hacer algo en el Senado todavía. La esperanza de los estudiantes que están manifestando de las facultades de Derecho de todas las universidades, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también que se tenga que respetar las suspensiones que han emitido algunos jueces, que por cierto ya empezó la persecución política también contra jueces que están emitiendo este tipo de sentencias, y todavía falta un pequeño tramo, sí, pero todo pareciera indicar que se va a aprobar, pero hay que esperar. Si se aprobase como está previsto, esperemos que no, evidentemente el constituyente permanente se instala y ya nosotros a partir del 2017 evidentemente somos parte del constituyente y tendremos que dictaminar, bueno, tendremos que aprobar o no. No se puede modificar o no la redacción que nos manden de lo federal y tendrá que ponerse a votación sí o no. Nosotros anticipamos nuestro voto en contra desde la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Es una reforma nociva, es una regresión y evidentemente ya se ha dicho todos los argumentos, pero iremos en contra. Sí, bueno, pues nosotros evidentemente creemos que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador tiene un gran respaldo popular. De ahí el resultado que tuvimos en este proceso electoral pasado, donde muchos de los partidos que participamos en este bloque de izquierdas tuvimos inclusive la votación más importante que hemos tenido en nuestra historia. El propio Morena, que parecía impensable, tuvo una votación mayor inclusive que la del año 2018, que fue, digamos, sorpresiva. En algunos momentos hoy se ratificó. Pero a partir de este debate que se ha dado, y que no es un albazo como se podría pensar, porque ha estado en el debate público desde hace muchos meses. Quien no está enterado del debate, pues creo que está viviendo en otra realidad. Seguramente al ratito le entraremos de fondo, que decía Diego, falta el tema del Senado. Yo estoy seguro que saldrá el tema. Hay una inmensa mayoría en los congresos del país donde hay condiciones en caso de que se instale esta posibilidad de la reforma. Yo creo que habrá condiciones. Lo que yo creo que debe ser el debate de fondo
tiene que ver con la totalidad, no ver el arbolito, sino ver el bosque, porque la reforma va más allá de la elección, que ha sido como donde nos hemos atorado un poquito en el debate, sino todo lo que trae de fondo. Lo que se exige es un tema de justicia pronta y expedita, que no es el caso, que ha funcionado, y que también, con todos sus bemoles, hay la necesidad de hacer unas reformas en cuanto al número, integración, pero no estamos seguros y adelantamos, por supuesto, que el bloque mayoritario de la Ciudad de México, que a partir de la instalación del Congreso lo conformamos, pues evidentemente vamos a favor de esta reforma. Muy bien, Roy, pues el Movimiento Ciudadano está ahorita en la lupa, sí, no, en lo federal y seguramente también en lo local. No, yo creo que si algo hemos aprendido o debe quedar claro después del proceso electoral es que la oposición que se mantiene firme es la de Movimiento Ciudadano, ¿no? En el Senado, dos senadores que compitieron por la alianza le dieron cerca de la mayoría absoluta a este bloque oficial, ¿no? Y fueron del PRD. En el Congreso pasó exactamente lo mismo, uno del PRD, uno del PAN, uno del PRI. Movimiento Ciudadano es la fuerza que se ha mantenido vertical, congruente, consistente, siendo de oposición, y eso va a seguir en todos los espacios. Nosotros así lo hicimos en la Cámara de Diputados y así lo vamos a refrendar. Ya lo dijeron cada uno de los senadores que integra la bancada de Movimiento Ciudadano. Y yo creo que vale la pena, más allá del debate de la reforma o no del Poder Judicial, porque yo creo que si se mantiene la alianza, ya no es cosa del Movimiento Ciudadano, si se mantiene la alianza, el PRI y el PAN, no va a pasar. Yo estoy convencido de que esa es la condición, o sea, está en sus manos y está en su responsabilidad que no pase. Pero esto que decía Ernesto sobre el gran respaldo popular que tiene esta iniciativa, porque eso también es un espejismo, se está tratando de magnificar los resultados electorales. Nosotros lo hemos dicho también en todos los espacios. No negamos que hayan ganado, la mayoría ganado la presidencia, ganado la jefatura de gobierno, pero en los congresos se votó por un equilibrio, se votó por generar inclusión y pluralidad, que después se distorsionó con estas decisiones de la sobrerepresentación, pero eso no quiere decir que la totalidad o la gran mayoría del país esté a favor de esta reforma, ¿no? La votación fue muy clara, la mitad del país apoyó el proyecto que hoy encabeza Morena y la otra mitad no. No nos pueden venir a vender que es la gran mayoría, no hay 50% que está a favor de este proyecto y hay otra gran cantidad que tiene que ser escuchada. Por eso lo que pedimos es que se abran los foros, se abran los análisis, porque en la pasada legislatura pues hubo ahí algunos foros o como parlamentos abiertos, como se le llama, que también ya sabemos que no sirven para nada, lo que queremos es que se escuche a los jóvenes, que se escuche a los trabajadores del Poder Judicial. Me parece que se está estigmatizando a los jueces y magistrados y sobre todo al personal del Poder Judicial, porque no todos son iguales. Claro, reconocemos que es necesaria una reforma judicial, reconocemos que hay jueces de consigna, que hay que acabar con ellos, pero el mejor ejemplo es lo que pasa en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Eso es lo que no queremos de un Poder Judicial. Y eso es lo que ellos están fomentando y hoy celebran. O sea, esa es la consistencia de lo que está pasando con la reforma del Poder Judicial. Por un lado critican y cuando de verdad tienen jueces de consigna, entonces celebran que son decisiones autónomas y sustentadas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es verdaderamente un equilibrio. Y nosotros hemos dicho que se está atentando abiertamente contra la democracia, porque la democracia no es o no se acaba con el ejercicio del voto. La democracia inicia justamente después del resultado de las elecciones. Y hoy eso es lo que está en riesgo. Para quienes nos ven y escuchan, ¿cómo explicarles el impacto que va a tener esta reforma en la Ciudad de México? En el escenario de que se aprobara en el Congreso de la Unión, ¿cómo impactaría en las instituciones de la Ciudad de México? Y yo nada más añadiendo que Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Capitalino, ya dijo, está perfecta la reforma y vamos a entrarle al de la Ciudad de México. Y hasta hablaba de reformas constitucionales capitalinas. Entonces, o sea, él ya está echado para adelante, ¿no? Lo que pasa, a diferencia de lo federal, que hay resistencia, aquí dijo, vámonos para adelante. A la pregunta expresa,
el impacto primero pues tendría que ver pues que parte de la reforma obliga a que las legislaciones locales hagan lo propio, ¿no? Entonces el primer impacto, digamos, que tendría sería que este modelo tendría que aplicarse al tema del sistema judicial en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que es un espacio, miren, la posibilidad, particularmente en lo federal, el tema de las grandes castas familiares en el Poder Judicial, el tema de las resoluciones controvertidas en su gran mayoría por estos famosos jueces de consigna. Yo coincido que no todos, como no todos los políticos son corruptos y son alejados de sus principios, tampoco lo son los jueces, pero el modelo que impera, no podemos dudar que es ese modelo, un modelo en donde son beneficiados los que más tienen y los que menos tienen están alejados de la realidad. Yo creo que en general tendrá un impacto positivo, habrá un tema de mayor certeza y evidentemente no es el único modelo que exista en el mundo. Hay modelos en países del llamado primer mundo y otros que no lo son. Y dos temas nada más referente a lo que platicaban nuestros compañeros. El tema de la sobrerepresentación también es un tema medio ilusorio. Nosotros ganamos más de 250 y tantos distritos. Es una mayoría absoluta que tenemos. Y que en temas de porcentaje, evidentemente, tiene que haber un equilibrio. No quisiera meter al debate, evidentemente, el tema de la sobrerepresentación, pues tiene que ver con las reglas que promovió de origen el mal llamado Pacto por México, que fueran las que dieron de origen las posibilidades de tener el modelo que hoy tenemos, que se planteó una reforma a este modelo electoral y que la oposición se opuso, y por eso el plan B y después el plan C es como la conclusión de esta parte. Y sobre el tema de las suspensiones de algunos jueces, pues también es un tema que creo que hay debate jurídico. Aquí nos señalaban que somos abogados de origen, pues también tendrá que ver, yo creo, con las facultades de los jueces para poder hacer suspensiones de este tipo. Yo creo que ahí sí da para un amplio debate. Es hasta de tesis doctoral lo que está pasando, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo. Diego. Comenzando con el tema de la sobrerepresentación. El PT fue minoría, el Verde fue minoría, y debería de origen considerar que justamente no todo es distritos de mayoría que se gana por un voto. Es el cúmulo de votos, la bolsa de votos, que efectivamente la mitad de la población votó por el proyecto de la 4T, pero la otra mitad efectivamente votó por la oposición. Y como se distorsionó con escritos pues diciendo que no son de Morena, que son del PT o del Verde, ahí hicieron una simulación, una ficción jurídica que terminó dándoles una sobrerepresentación en el caso de la Ciudad de México. Pero sí, ahorita no es el debate de la sobrerepresentación, pero ahora nos lleva a esta realidad donde tenemos una mayoría calificada en lo federal y en lo local, que implica que podrían pasar también una reforma en lo local. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones, a pregunta expresa, tendrá esta reforma judicial federal? En principio, no tendremos jueces de carrera, jueces que efectivamente tengan al menos 5 años de experiencia en la materia, sino que incluso dicen los recién egresados, no porque no tengamos que impulsar a los recién egresados, pero el emitir sentencias, el juzgar, implica también una expertise que se debe de ir ganando con esta carrera judicial en la judicatura y con esa experiencia que se debe tomar. Los jueces no van a ser independientes ni autónomos como se supondría que tendría que ser un poder. El Poder Judicial tiene que ser independiente y autónomo, pero si los postula el Ejecutivo y los postula a la elección constitucional pública que van a hacer el propio legislativo, que está dominado por un partido político o por un bloque del oficialismo, evidentemente quienes lleguen no serán emanados del pueblo, no serán emanados como si fuera el mejor profesor que tengas en tu facultad de Derecho, el jurisconsulto, el abogado prominente, no, serán cuotas de partidos, serán cuotas del Ejecutivo, serán cuotas del poder. Entonces llegarán jueces con consigna, sin independencia, sin autonomía y sin experiencia y sin carrera, incluso así emitiendo ahora sí sentencias por consigna política, y esta es la gravedad del asunto. El último dique que tenía el ciudadano para acudir a defenderse de un acto de autoridad es el Poder Judicial, y ahora lo estarán minando. ¿Qué pasa en lo local? Evidentemente esperemos que no repliquen el modelo federal, esperemos,
que las iniciativas del bloque mayoritario no vayan en ese sentido. Hay que reformar muchas cosas del Poder Judicial local y federal, sí. A los jueces corruptos, pues señalen quiénes son, investiguen y que se haga un procedimiento conforme a derecho para que se castigue a esos jueces corruptos, no a todos. Hay muchos jueces honorables que llevan décadas impartiendo justicia de forma correcta. Las castas, las familias que se han apoderado del Poder Judicial local o federal, bueno, digan quiénes son, cuáles son y dónde están y si ganaron o no sus espacios por oposición o fueron cuotas de poder. Veamos eso. Entremos en una reforma judicial, sí, pero que implique su mejora y no solamente el cambio de jueces para quiten unos para poner a los míos. Mira, yo creo que las consecuencias, y así lo hemos dicho en la discusión ahora en el Congreso, la consecuencia de que se apruebe esta reforma en sus términos es que sería la primera grieta para derrumbar el régimen democrático que tenemos en el país. Y aprobarla en las legislaturas de los estados sería por completo derrumbar la democracia como la conocemos. Eso sería ya la avalancha que terminaría por completo con este régimen democrático, porque en realidad los tres poderes estarían al servicio de una sola persona, y eso es claramente la intención de esta reforma, y por eso también nos oponemos de fondo a que suceda. El Poder Judicial tiene que ser un contrapeso de las decisiones de los otros dos poderes, y no pueden estar dependiendo de la voluntad de una sola persona, de la fuerza política y electoral de una sola persona, porque recordemos nada más que esta reforma establece la elección de jueces, de magistrados, pero no se pueden utilizar recursos ni públicos ni privados. O sea, primero es una elección que nos tienen que explicar cómo un juez, cómo un abogado va a participar en una elección donde no puede utilizar recursos, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas, muchas inconsistencias a la hora de aplicarlo, que pues, va a permitir una gran discrecionalidad. Después, efectivamente, la carrera judicial, también hay un gran debate que dicen que no se van a afectar los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero la gran mayoría, y aquí aprovechando que también hay 4 abogados en la mesa, que seguramente en la facultad cuando estudiamos había muchos de nuestros compañeros que querían dedicarse a la carrera judicial, que querían ser jueces, que querían ser magistrados. Y en ese momento, cuando nosotros estábamos estudiando, empezaron de meritorios, entraron como actuarios. Algunos crecieron y empezaron a los años de proyectistas, de secretarios. Algunos seguramente, ya después de, bueno, yo tengo más de 20 años que pasé por ahí, ustedes seguro, menos, más, pero algunos seguramente de esos que estuvieron con nosotros hoy han logrado tener esos espacios, y les ha costado una gran carrera, les ha costado mucho trabajo el llegar a esos lugares. Hoy esa carrera por completo se va a perder, se va a cancelar. De todos los que hoy están trabajando en el Poder Judicial, que aspiran llegar a estos espacios, por completo se va a cancelar esta posibilidad, porque entonces si no vas a elección, pues no vas a poder llegar. Y lo pongo en esos términos porque son casos cercanos que nosotros como abogados lo vivimos, y ahí hay buenos ejemplos de nuestros propios compañeros que con mucho esfuerzo lograron estas posiciones, ¿no? De jueces, de magistrados, después de exámenes, después de mucho tiempo de trabajo y dedicación. Entonces, me parece que hay que analizarla de fondo, es un gran riesgo. Y también de los modelos internacionales, pues, se ha comentado lo de las elecciones de jueces en algunos estados de Estados Unidos, nada más que no nos dicen qué tipo de jueces se eligen. O sea, ahí prácticamente se eligen los que nosotros hoy tenemos como los jueces cívicos, ¿no? A esos son los abogados familiares, los abogados de resolución de conflictos. Aquí estamos hablando de los abogados que van a resolver conflictos mercantiles, los abogados penales, los magistrados que van a, los jueces y magistrados que van a otorgar los amparos. No es lo mismo y no hay comparación. No podemos nada más, no podemos nada más lanzar al aire que hay otros ejercicios sin que verdaderamente se pongan
en contexto esos casos en particular. Aquí estamos hablando de jueces hasta sin rostro, ¿no? Vas a elegir un juez que no vas a saber quién es el que va a impartir justicia, y en temas tan delicados como la justicia penal, que hoy vemos que también se ha utilizado desde antes y ahora, y nosotros lo hemos condenado, pues dependiendo del ambiente político, y eso es a eso nos referimos cuando decimos que sí necesitamos una reforma judicial, no esta. Sí necesitamos entrar en una discusión, pero no al modelo de país que nos quiere llevar con esta reforma. Incluso podríamos, se puede encorchetar el tema de la elección de jueces y entrarle a todo lo demás. Por supuesto que desde el PAN estamos con la visión de mejorar. Y les decía lo de abogado, porque como abogado, pues también sabes lo que te duele, ¿no? O sea, lo que te toca, ¿no? Bueno, todo tu esfuerzo de... La coordinadora de Morena es abogada Puma de la UNAM, también defiende eso, ¿no? Y hay hay una situación delicada. Y fíjate, del Poder Judicial en la ciudad... Bueno, ya vimos a Monreal, que también es constitucionalista de la UNAM. Mira, lo están lapidando ahí. Pues les estará dando la facultad, cara. Bueno, mira, les quiero dar un dato tremendo. En la Ciudad de México hay 81 jueces de distrito que imparten justicia para el obviamente fuero federal, pero casos de la Ciudad de México. Y hay 288 magistrados de tribunales colegiados, de tribunales de circuito, ¿no? Colegiados de circuito. Suman 369 jueces y magistrados, que solo de la Ciudad de México se tendrán que elegir. Entonces el día que tú acudas a la urna, te darán 369 boletas. Y cada boleta, ¿cuántos candidatos? ¿No? Habrá al menos 6 candidatos, 2 del Poder Judicial, 2 del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Legislativo, 6 candidatos, salvo que en el Senado modifiquen la regla, pero al menos tendrás 369 boletas. Dime tú, un ciudadano, dime tú, diputado, coordinador, ¿cuánto te vas a tardar tú que estás metido en estos temas electorales? ¿Cuánto te vas a tardar en votar por 369 cargos? Y en cada boleta habrá una infinidad de postulados, ¿no? Es logísticamente inviable. Los recursos que se requieren para que el Instituto Nacional Electoral, o qué órgano va a hacer la elección, el OPLE de la Ciudad de México, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué reglas? ¿Va a intervenir representantes de cada uno de los candidatos? ¿Los partidos políticos podrán intervenir o no? Hay una serie de dudas en materia de la elección, que eso va a ser un cuello de botella, que va a ser inviable una elección como la que se está planteando. Sí, experto en materia electoral. No, miren, de los creadores de Andrés Manuel es un peligro para México. O sea, de lo sustentado ahorita hay cosas que estas fake news que ahora están de vuelta en la ciudad con este debate de la reforma del Congreso, señalan que los recién egresados, los pasantes, van a poder ser jueces. Pues evidentemente no. Quien ha leído, ha ojeado la reforma, pues evidentemente hay requisitos de antigüedad, de haber sido egresados y tener una experiencia. Además, es una serie de requisitos muy particulares como los que tienen los ahora jueces y magistrados. Sobre la segunda aseveración, que hoy serán los partidos y los grupos quien pongan, pues ¿quién designa el día de hoy, ya históricamente designado a los ministros? El presidente de la República. Hay una regla particular que es la propuesta del presidente de la República, así durante toda la historia del PRI, cuando el PAN fue gobierno, cuando regresó el PRI, y ahora el modelo de las ministras que se han resuelto, pues ha sido a propuesta del presidente, y es muy claro, si no pasan en 1, 2, 3 veces, será directamente el presidente de la República. Bueno, ahora le quitan la facultad al presidente de la República y se le dan al pueblo de México la posibilidad de elegir a esos candidatos. Si esa concepción señala que se está acabando con el régimen democrático del país porque el pueblo es el que elige, pues yo sí creo que tendremos concepciones de democracia distintas en este debate importante. Yo creo que es un primer paso decir que es necesaria esta reforma judicial, lo señalan ahorita, quitando el tema de elección. Sino más que no ha habido una propuesta concreta. O sea, pues se está dando el debate, pero si hay un debate nacional, no de ahora, no de esta semana, no de esta legislatura, sino es un proyecto, se viene caminando y no se ha caminado, pues es porque creo que no se deben de avanzar. Yo también creo que respecto
a los que fuimos, yo lo fui, de un juzgado de lo familiar, meritorio, fui escribiente, tomé la determinación en la vida, bueno, de iniciar mi carrera profesional como litigante, y tenía que ver ahí también con esos debates, ¿no? El ser... Todos los que fuimos estudiantes tenían una gran aspiración a ser empleados del Poder Judicial Federal porque eran unos salarios importantes, bueno, las prestaciones, los temas que van muy por encima, y ese creo que también es un debate. Es importante que se tengan salarios y que cada quien aspire a tener la riqueza que quiera, pero no a través del aparato del Estado. Bueno, pues quien quiera tener esos ingresos, como hoy de manera insultante lo tienen los ministros y las prestaciones que tienen los magistrados, en muchos lados, bueno, pues creo que está la vía de la iniciativa privada. Y bueno, pues sobre el tema de los recursos, pues está claro, pues ahí empezaremos con los fideicomisos que estén constituidos en la Suprema Corte. Creo que el debate deberíamos de ponernos de acuerdo, como ya se ha planteado, primero que es necesaria la reforma judicial, esa yo creo que no habrá duda, las distintas fuerzas políticas en general lo han señalado, pero el gran debate que se ha dado tiene que ver con el método de selección. Yo coincido que es un método adecuado, que sí evidentemente tendrá que tener sus candados, sus planteamientos, cómo se van a difundir las ideas para estos magistrados o candidatos a algún cargo dentro del Poder Judicial. Bueno, pues se está poniendo primero los espacios de radio y televisión que tiene el Estado a su cargo, y que esos pueden ser una primera posibilidad. Bueno, pues miren. No, pues es que a mí me llamó mucho la atención esto que hablabas de las fake news, porque ha salido también mucha información relacionada con las fake news y el tema de la propiedad privada. Sí, justo les iba a decir que si dejábamos ahí lo de la judicial y empezar con lo de propiedad privada, que se volvió, como dices, fake news, están diciendo que sigue, que sigue teniendo, fíjate, es un tema que sigue teniendo que ver con el derecho, porque se quitó el respeto a la propiedad privada de la Constitución local, que a todos nos asusta cuando ya tocan el concepto de propiedad privada. Y ahora se ha dado este debate de que te van a quitar tu casa, tu auto, tu cartera, y entonces a mí me gustaría que empezaran ustedes, que la dictaminaron, la votaron y la sacaron por unanimidad. Y ahorita nos dirá Ernesto cuál fue o cómo lo están procesando ahora, porque hasta el jefe de gobierno ha tenido que sacar ahí un tuit de 7 puntos diciendo, no, porque ya le están diciendo, oye, pues te vas a llevar mi casa. A ver, platicarles. Sí llegó una iniciativa del jefe de gobierno que pretendía incorporar el concepto de propiedad pública y propiedad social en la Constitución, pero argumentativamente en el cuerpo de la propia iniciativa decía que tenían preponderancia sobre la privada, ¿no? Cuando llega la iniciativa, se turna en la Comisión de Puntos Constitucionales, se dice, a ver, la propiedad se respeta en términos del artículo 27 Constitucional Federal. Ya el 27 Constitucional Federal, ustedes saben que ya protege la propiedad privada. De hecho, la pone expresamente, está ahí contemplada el concepto jurídico de propiedad privada, no así el de otro tipo de propiedades, ¿no? Y con esta salida se blindó que no se ponga en riesgo la propiedad privada, justamente porque estamos armonizando con la Constitución Federal. El problema viene cuando se dan comunicados desde el oficialismo en el sentido de que le dan preeminencia a la propiedad pública, a la utilidad pública sobre lo privado, ¿no? Y aquí se prenden las alertas, porque no es la primera vez, he de recordar yo, que en la primera legislatura se intentó, por ejemplo, que aquel que ocupaba un inmueble rentándolo y se quedaba insolvente, no obtenía para pagar la renta, podía seguir ocupando ese inmueble sin pagar la renta y no lo podías desalojar. Lo propuso Morena y lo frenamos la oposición en la primera legislatura. También se propuso en aquella ley constitucional de derechos, en el artículo 60, que si alguien invadió un predio, no lo podías desalojar tampoco, sino previos requisitos que prácticamente permitían la invasión de predios, ¿no? También propuesta por Morena. Alcaldes de Morena también, incluido Víctor Hugo Romo, propuso, y Laida Sansores, propusieron en aquella legislatura también que si hubiese un sello de clausura en algún inmueble, pero quizá alguien pasaba de maloso y alteraba o cortaba el sello, ya por ese motivo te podían expropiar el inmueble, ¿no? Entonces van 3 intentonas de vulnerar la propiedad privada y por eso prende las alertas para todo mundo, no solamente de la oposición, sino la sociedad civil organizada, los juristas, los académicos, los opinólogos, todo el mundo dijo, pues, ¿qué pasó y cuál va a ser la tendencia del oficialismo ahora para con
la propiedad privada. Qué bueno que salió el jefe de gobierno, qué bueno que hoy en el Congreso también dijeron que no van a vulnerar la propiedad privada, pues sería importante también que se comprometan a que ahora no reformen el 27 Constitucional Federal y que ahí le metan algún elemento que ahí vulnere, porque estamos viendo que si lo hacen con el Poder Judicial, lo podrán hacer con el 27 Constitucional, con la supermayoría que tienen. Por eso decimos nosotros, tenemos las alertas prendidas ante cualquier embate y siempre la vamos a defender la propiedad privada. Refi, pues tú la votaste también. Sí, y la verdad yo creo que es un debate, en este momento, un debate totalmente estéril, infundado, o sea, un alarmismo que no tiene ningún fundamento, porque la reforma es muy clara. O sea, la reforma lo único que rescata son los principios del artículo 27 constitucional. Y si lees el artículo 27, que además es los dos primeros párrafos del artículo 27 de la Constitución, no se han reformado desde 1917. O sea, esos son párrafos que han sido inamovibles, ¿no? Y ahí dice, pues, que la propiedad originaria es de la nación y que a partir de eso se constituye como nación el cederla a la propiedad privada. O sea, es un principio que haya estado, que ahora se alarma porque dicen, es que, ¿cómo que la propiedad es de la nación? Pues así lo ha dicho la Constitución de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, hoy ese debate, la verdad, pues ha sido unas alarmas injustificadas que me parece que ni siquiera debería de, en este contexto donde tenemos realmente reformas de qué preocuparnos, pues seguir abonando en una, ahí sí, diría, en estas fake news, que pues no nos llevan a ningún escenario constructivo, ¿no? O sea, ya si alguna vez se presenta algo que tenga que atentar contra la propiedad, pues ya la vamos a defender y por supuesto vamos a estar ahí atentos. Hoy, pues eso no está ahí, no está ni siquiera en la discusión. Este artículo está ahí, el 27 de la Constitución, desde 1917. Y yo creo que deberíamos de concentrarnos en los riesgos inminentes que sí tenemos, más allá de preocuparnos en los que pudieran ser. Hoy, con esta mayoría, pues sí, tal vez puedan cambiar la Constitución, por lo menos en la local, pero mientras tengamos ese Senado con ese equilibrio, y ahí vamos a aprobarlo en unos días, pues tampoco podemos irnos más allá de lo que dicta nuestra Constitución, ¿no? Por lo menos en estas materias. Todo lo que sea para el beneficio, como la propia Constitución de la ciudad tiene más derechos y libertades de los que tiene la propia Constitución Federal, pues esos son bienvenidos. Las restricciones, pues no podemos ir más allá de lo que hoy tiene nuestra Constitución. Oye, Ernesto, ustedes hoy lo aclararon también, pero yo sí quisiera recordar ahí, el jefe de gobierno lo dijo, ¿no? Dice en sus discursos, cuando salió a defender y a presentar el decreto, dice, es que tuvimos unos constituyentes que parecían muy atrasados, que pusieron de dos siglos de atraso, que pusieron eso de el respeto a la propiedad privada, y decíamos, pues nada más recordar que dos constituyentes que estuvieron ahí fue la jefa de gobierno, Clara Brugada, y Alejandro Encinas, el secretario de Planeación. Entonces, es bueno, ¿qué hay detrás? Okay. No, bueno, primero, yo seguramente me alegro más que preocuparme, que en menos de una semana puedo decir que coincido con el coordinador de Movimiento Ciudadano en cuanto a su exposición, primero. Segundo, evidentemente, uno de los resultados, digo, más tangibles del proceso de la Revolución Mexicana, que es la tercera transformación, pues tiene que ver con el tema constitucional, con la Constitución del 17, y pues todos los que fuimos no a la Facultad de Derecho, sino a la escuela primaria y secundaria, eran uno de los artículos, ¿no? Pues el tercero, el 27, el 23, que se aprendían de memoria, que venían en las estampitas, que venían en las biografías, y en donde evidentemente reforma al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, pues solamente es, digamos, homologar a este precepto constitucional, pues, al que también estamos obligados y que difícilmente la ciudad pueda tener un concepto distinto. Y más allá de que sea o no sea una reforma, insisto, la fake news no es un tema de que algún ciudadano leyó mal el tema, es una campaña, desde estas campañas que
decían que si ganaba la 4T nos iban a quitar la casa o iban a vivir, si tenías una casa un poquito más grande del promedio, iban a ir otras 2 familias más a tu casa a vivir, ¿no? Este tema de asustar a la ciudadanía con un proyecto que va avanzando, pues es una estrategia, porque además pues, está muy bien ubicado. ¿De dónde salen estos primeros reportajes? Pues de unos medios conservadores como el Reforma y Aliados, que son los que empiezan con este proceso. Yo sí creo que también el debate no da para más, es un tema que evidentemente no tiene mucho de fondo, pero sí ha calado en el tema, no solamente en la Ciudad de México. O sea, el tema ha sido un tema nacional, de una campaña importante, y bueno, pues qué bueno que se están tomando las determinaciones para reformar lo en donde coincidimos, como en este que todo se tuvo la posibilidad de que todas las fuerzas políticas pues vieran que era un tema necesario para nuestra Constitución. Pero ¿cómo tomar, pues, algunos, y voy a usar aquí una palabra que usó el diputado Garrido, los mensajes del oficialismo? Cuando llegan propuestas de reforma para crear las 4 nuevas secretarías y se le dan más facultades, por ejemplo, a lo que va a ser la Secretaría de Planeación, que va a tener a su cargo Alejandro Encinas, para regularizar la tenencia de la tierra y para expropiar. Y regularizar la tenencia de la tierra en zonas que no queda muy claro cómo van a hacerlo para no afectar el suelo de conservación ecológica. Y luego, leyéndolo bien a detalle, la ley de la Secretaría de Vivienda que va a tener Inti Muñoz le da facultades a esta secretaría para reformar, adecuar y crear espacios urbanos donde crear vivienda. Entonces pareciera que hay mensajes del oficialismo, pues que sí van en una tendencia hacia a una apropiación o convertir al Estado, en este caso al gobierno de la ciudad, en un desarrollador inmobiliario o en un actor inmobiliario. Entonces, lo comentaba yo con Luis hace unos días, en qué está pensando la 4T en el tema de vivienda y en el tema inmobiliario de esta ciudad. Ustedes, diputados de oposición, ¿cómo lo están analizando? Y usted, diputado de la 4T, pues díganos qué hay detrás de la letra chiquita. ¿Por qué es iniciativa preferente? Entonces, ¿eso quiere es decir iniciativa que preferente. Si es a mí la pregunta. A los 3, porque a los 3 les va a tocar, ¿eh? Dice, no, para guardarme la réplica. Dice, sí. Sí, no. Oye, Xochitl no quiso venir, si no estarían también ahí empatados. De arranque. Textualmente es reformar para formar espacios en el tema del urbano para la formación de vivienda, claro, y nosotros hemos coincidido que el Estado pues tiene que ser un eje fundamental sobre el desarrollo. No se está poniendo una regla de más ni nada menos, son unos temas de algunos conceptos en donde es evidente que en la ciudad hay temas urbanos de primer nivel. Primero, pues que no hay espacio suficiente para caber. Segundo, este fenómeno no solamente en la ciudad, y que ahora está de moda la famosa gentrificación, y muchos conceptos que se tendrán que regular. Yo creo que lo peor del caso es que no se le entrará al debate. O sea, el asunto es que no hay un tema de fondo. A lo mejor, no sé si como esté fraseado el tema, haya una preocupación. El tema de la tenencia de la tierra, bueno, pues yo realmente desconozco cuál será el tema de fondo. No le damos un voto de confianza porque pues, son los encargados inclusive pues, de regular en la materia, pero yo no le veo un tema, digamos, de origen. Pues si no es el Estado quien regula esas posibilidades, pues tendríamos posibilidades que entre los particulares y las corruptelas de los públicos, como es el tema, que ya lo podemos decir, lo del cártel ciudadano, ya se fue, bueno, tomó esos temas que nos tenían prohibido, eso no fue campaña, pues evidentemente se tiene que regular, y si no es el Estado, no puede ser otro factor más allá que el Estado, quien genere condiciones para el tema urbano. Es mi punto de vista. Es que te iba a decir eso, que sí iba por ahí el tema de asumir de manera real la rectoría del suelo de la ciudad, porque sabemos que, y no es un tema del cártel que se puso a debate, del cártel inmobiliario de la derecha, es el cártel inmobiliario que hay muchos nombres que por ahí van a salir, ¿no? Y que desde que la izquierda gobierna es la que ha desarrollado la ciudad. O sea, y esta ciudad por eso se ha encarecido, porque pues ha crecido mucho y a lo mejor se tiene que adaptar. Entonces va a ser interesante cómo lo van a abordar ustedes, porque o sea, nos lo presentaron así como de plumazo, pero cambiar SEDUBI a Secretaría de Planeación ya tiene muchas implicaciones, ¿no? Así como de un plumazo, ¿no? O sea, y crear la nueva Secretaría de Vivienda. Y la de Vivienda, ¿no?
Sí, a ver, quien otorga los permisos para la construcción es el gobierno central, ¿no? Eso no hay duda. Las alcaldías solamente reciben una manifestación, pero quien otorga el permiso de construcción, la factibilidad de agua, la ecología, el impacto ambiental, todo es el gobierno central. El gobierno central que tiene la 4T, para empezar. Segundo, tenemos que entrarle a un tema pendiente de la ciudad, ¿no? El Programa General de Ordenamiento Territorial, el Programa General de Desarrollo, todo lo que quedó pendiente, que estuvo a punto en la pasada legislatura de emitirse, incluso por una afirmativa ficta, pero que afortunadamente fue retirado el proyecto porque no contaba con el consenso ciudadano. Y esto es muy importante. Si vamos a entrarle a todo tema de vivienda, de desarrollo inmobiliario en la ciudad, tenemos que tener la participación ciudadana, las consultas. Todos los vecinos tienen que opinar respecto del cambio de uso de suelo que se dé en cualquier calle, en cualquier colonia, en cualquier polígono que pretenda el gobierno hacerlo o que plantee el proyecto respectivo y que se discuta en el Congreso de la Ciudad. Ese va a ser uno de los temas fundamentales de la próxima legislatura, que por supuesto está en la agenda de Acción Nacional y que por supuesto tenemos un planteamiento muy claro de cómo debe de ordenarse la ciudad. Pero no es con albazos y no es expropiando y no es quitándole a la gente su terreno, que porque tú tienes un terreno muy grande, ahora en ese terreno voy a construir 5 edificios de 8 pisos del INVI para que la Secretaría de Vivienda ahí rente vivienda a bajo costo para que viva mis cuotas políticas de mi partido político en el gobierno. Pues no, tiene que ser una visión que no sea estatista, que no sea una visión confiscatoria o expropiatoria, como se le está dando facultades, ya lo mencionabas, a la nueva Secretaría, con estas facultades extraordinarias de expropiación. Se tiene que aclarar cuáles serán los límites, porque la ley es muy clara en materia de expropiación o de expropiación en términos generales, ¿no? Entonces, esta participación ciudadana debe ser debe ser lo principal que se debe pugnar cuando se hagan cambios de uso de suelo. Es un tema pendiente, la planeación de la ciudad, se quedó atorado en la jefatura de gobierno. Sí, mira, yo creo que es que nos podemos alarmar por muchas cosas, ¿no? Pero estamos ciscados. Estamos ciscados. La expropiación, pues, se da en términos de utilidad pública desde hace mucho tiempo. Pues así se construyó los segundos pisos, así se construyó la supervía, con todo lo que generó, digamos que otorgarle facultades o reconocer una facultad dentro de una secretaría como tal no es sinónimo de preocupación o de que va a generar un nuevo esquema que no existe, como si no existiera, ¿no? Eso ya existe desde hace muchísimo tiempo, y es más, hasta en casos como temas de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, donde se ha ido avanzando en estos conceptos. Ahora, también tiene que seguir habiendo reglas, y por eso es importante tener un poder judicial autónomo, independiente, donde puedas hacer una instancia donde puedas dirimir algunos de estos conflictos. Pero particularmente en el tema de planeación y de vivienda, yo creo que en la ciudad no podríamos estar ya peor, ¿no? O sea, son temas donde sí tenemos que entrarle sí o sí de alguna manera. Primero, con una planeación ya de la ciudad. Llevamos 6 años con un gobierno que no planeó, o sea, no hubo una planeación del desarrollo urbano ni del ordenamiento territorial en 6 años. O sea, vivimos 6 años sin saber cuál era la perspectiva de la ciudad hacia adelante. Entonces, eso definitivamente se tiene que corregir, ¿no? Me parece que ahí es el primer punto en donde tenemos que trabajar de manera coordinada, abierta, plural. Nosotros estamos dispuestos para tener un plan general donde se incluya la ciudadanía, donde haya voces de la ciudadanía, donde se haga la apertura más grande para escuchar a los pueblos y barrios originarios, ¿no? Ese fue uno de los grandes errores del programa que se quiso plantear, ¿no? Pues que dijeron, bueno, ya consultamos a unos cuantos y ahora, como podemos, lo vamos a imponer. Bueno, pues ya vimos que así no se puede, ¿no? Se incendió Milpalta, se incendió... Hubo represión. Y con todo y eso, hubo un gran movimiento de ciudad legítimo
autónomo, porque también luego se lo quisieron endosar a los partidos, a la oposición. Ahí no tuvo nada que ver ningún partido. Nosotros estábamos en otros temas cuando de repente dijeron, ahí está el programa, y fue la ciudadanía la que echó atrás estos planteamientos. Entonces ahí sí creo que vale la pena apostarle por un modelo de participación ciudadana para construir un sistema de planeación que también está en nuestra Constitución, ¿no? Ese sistema de planeación, nuestro plan general de ordenamiento. Y entonces sí, ahí veamos qué es lo que queremos de vivienda. El suelo de conservación, pues definitivamente se ha perdido enormemente, ¿no? Hay invasiones, hay asentamientos irregulares, pero también hay una realidad, pues ¿qué hacemos con todos esos asentamientos hoy? Y los hemos mantenido en esas condiciones porque pues, no le han querido entrar. A ver qué va a pasar con todos ellos, las personas que viven en Álvaro Obregón, en toda la zona de Barrancas, por ejemplo. Son zonas de alto riesgo y ahí siguen, nada más que el Estado como tal no se ha puesto la responsabilidad de dar esas soluciones. Yo no veo mal que se convierta en un gran agente inmobiliario. De hecho, tendría que serlo. Hay modelos, ahí sí, hay modelos en otros países donde la mayor producción de vivienda social sí viene del sector público. Y el sector público las ofrece en renta y con opción a compra. Y eso sí generan modelos en donde hay países donde el 80% de los habitantes son propietarios de una vivienda. Eso quiere decir que sí se puede. Sí se puede generar estos modelos, pero es a través de la inversión pública. Entonces, encontrar estos mecanismos para estos grandes desarrollos, me parece que es positivo. Nada más, pues hay que ver pues, de dónde están los pesos por delante, ¿no? Porque si nada más queda en que lo vamos a hacer todo como un modelo ideal y luego decimos, pero eso no va a tener ninguna afectación presupuestal, bueno, entonces ya sabemos que es totalmente declarativo y las cosas no van a cambiar, porque si queremos modificar la inversión en vivienda, pues tenemos que meterle un gran recurso. Hoy, el año pasado, nada más imagínense, en 2023, se escrituraron en la Ciudad de México cerca de 1,700 viviendas. Ese año se compraron 1,700 viviendas que se escrituraron. La demanda por año de vivienda en la ciudad es cerca de 60,000 viviendas. O sea, ahí está la disparidad de lo que tenemos. O sea, ese es el reto que necesitamos atender en el tema de planeación y en el tema de vivienda. Si me dicen, no, pues es que hay unas declaraciones ahí que nos preocupan, a mí me preocupa las letras chiquitas que digan que no va a haber afectaciones presupuestales. Eso sí, me preocuparía porque entonces quiere decir que vamos a seguir yendo para atrás. Ok, bueno, pues ya estamos sobre los tiempos. Me gustaría nada más decirles algo que sí me llamó la atención del tema de cómo se conformó este Congreso. Hay más asociaciones parlamentarias y hay, por lo que veo, pues un bloque de 46 diputados que prácticamente anulan a la oposición. ¿Cómo va a ser este diálogo para que ya después pasen también a darnos su agenda de sus imponderables? Me digan, esto tiene que salir, sus irreductibles, ¿no? El que quiera, porque pues ustedes sí traen una mayoría ahí que podría ser, ni siquiera para presentar acciones de inconstitucionalidad. Por ser aludido, mira, en el PT pues somos evidentemente parte del proyecto de la Cuarta Transformación, somos el único partido que ha postulado al ahora presidente de la República en todos los procesos. No hay duda de la lealtad al proyecto de parte de nosotros, pero el estilo, la orientación del PT pues será evidentemente construir, porque aparte es un requerimiento de la sociedad, no más que pleito en los temas políticos, pues creo que estamos obligados a tratar de construir acuerdos. Por el caso del PT tenemos, más allá de las diferencias partidarias con quienes encabezan los proyectos del Movimiento Ciudadano, del PAN, de la oposición, pues un tema de respeto en el que procuraremos sacar los temas por fondo. Creo que es lo que le conviene, creo que es lo que está en la mesa. Pero bueno, pues en los temas relevantes, evidentemente, pues hay una mayoría absoluta para poder hacer una mayoría sin dudarla, vaya, pero que creo que es una obligación
agotar el diálogo, creo que deberemos de anteponer la agenda común para después entrar a la agenda en donde hay diferencias históricas, sustanciales de nuestros proyectos y visiones de país y de ciudad. Y bueno, pues por parte del partido creo que esa es la propuesta, porque no somos leales al proyecto, somos leales a los dirigentes, a la presidenta de la República que entrará, a la jefa de gobierno, pero evidentemente también tenemos algunos temas de diferencia que ha pasado. Hemos acompañado a la 4T en prácticamente todo, no en todo, porque hay temas que en el propio Congreso de la Ciudad y en la propia Cámara de Diputados y Senadores ha habido algunos de diferencias. Trataremos, inclusive con los propios aliados, de llegar a los mejores acuerdos. También, ustedes. Bueno, desde el PAN vamos a buscar siempre el diálogo, la construcción de acuerdos y poner sobre todo los intereses ciudadanos, porque hay muchos temas de los cuales los ciudadanos sí están preocupados y sí quieren que se discutan, no los ideológicos que simple y sencillamente nos apartan y nos conflictúan. Yo quiero poner un ejemplo, cómo en 2018, en la primera legislatura, se pudo avanzar muchísimo con la mayoría de Morena, a pesar de que ellos habían ganado igual la presidencia, la jefatura de gobierno, prácticamente todas las alcaldías en ese entonces, y el PAN éramos 11 diputados solamente. Ahora, en 2018, igual ganan la presidencia, la jefatura de gobierno, muchas alcaldías no tantas, ahora tenemos 5, se está discutiendo todavía Cuauhtémoc, y somos no 11 diputados, sino 15 diputados. Y no tuvimos esos 700,000 votos, sino 1,5 millones de votos solo para el PAN. Es decir, en unas condiciones similares a 2018, cuando arrancaba un gobierno, ahora en 2024 podemos generar ese tipo de consensos siempre y cuando haya voluntad política. Como la hubo en la primera legislatura, me parece que podemos hacerla ahora en la tercera legislatura, con diálogo, sentándonos, con apertura y logrando los acuerdos necesarios. Yo creo que sí podemos avanzar para bien de la ciudad.